¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas de vida? Dos amigos Somos Martín y Santiago. van a hacer todo lo que esté en sus manos para construir el tiempo que les queda. Brazalete viajero está a punto de volver a destino. Pero, San... Ay. Nos vemos después. Una ficción sonora de Estudio 80 sobre viajes en el tiempo. Ya disponible en sus plataformas preferidas de podcast. Nerds.raro. La guía falopa del espacio-tiempo. Atención, crononauta. Si usted está escuchando esto, probablemente es porque adeuda el trámite de llenado del formulario de la FALOP, la Federación Anacrónica por una línea de tiempo organizada y perdurable. Si usted ya llenó dicho formulario, no presione nada. Seguramente ya lo presionó en el pasado. Solo aguarde un momento y será atendido. Según nuestros registros, existen al menos 300 líneas temporales en las cuales usted no rellenó el formulario de la FALOP. Si desea continuar viajando en el tiempo, deberá rellenarlo en todas ellas. Dependiendo de su situación, el proceso puede durar tan solo unos segundos, entre 15 y 30 minutos o toda la eternidad. Si desea completar el formulario, marque 1 la cantidad de veces que sea necesario. Si no desea completarlo, no marque 2. Nadie sabe para qué sirve el 2, nadie lo ha marcado nunca. Usted ha seleccionado completar el formulario de la FALOP. Si usted desea continuar con sus viajes en el tiempo, debe responder las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Es usted un terrorista? Recuerde que existen muchas coincidencias entre los viajeros en el tiempo y los terroristas, que se listan a continuación. Tendencia a asesinar bebés. Tendencia a asesinar ancianos. Preponderancia por el uso de baterías de plutonio. Preponderancia por manejar camionetas Volkswagen. Si es usted un terrorista, marque 1. Si no lo es, marque 2. Pregunta número 2. ¿Alguna vez ha viajado en el tiempo para matar a alguno de los siguientes individuos? Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Elegante o Scott Simmons, Lindo Duke Hanson y George Bodecker Jr., inventores de las Crocs. Asesinar a cualquiera de estos individuos fue y será penado por la ley intertemporal. Si los ha asesinado, presione 1. Si no, presione 2. Ahora procederemos a la revisión de documentación. Confirme que haya, hubo, hubiera o hubiese entregado por mesa de entrada la siguiente documentación. Partida de nacimiento original sustraída de su día de nacimiento. Certificado de defunción fechado con el día de su muerte. Espere un momento a que procesemos los datos. Muchas gracias por su paciencia. Los datos han sido procesados. Usted adeuda la siguiente documentación. Certificado de comprobación de que su abuelo murió por causas naturales. Análisis de sangre que certifique que usted no sea su propio abuelo, padre o cualquier otro componente de su árbol genealógico. Lamentablemente, sin esa documentación, su trámite ha quedado en suspenso. Sus viajes en el tiempo han sido restringidos a un periodo de aproximadamente 5 minutos con 38 segundos. Si desea volver a iniciar el trámite, retroceda en el tiempo. Gracias por su atención y disculpe las molestias. La guía falopa del espacio-tiempo. Hola a todos, cualquiera que sea la hora de tu reloj. Bienvenidos a otro episodio de La guía falopa del espacio-tiempo, este podcast dedicado a los viajes en el tiempo, en la cultura pop, en la ficción en general. Yo soy Paul Noguerol, también conocido como Mosca Covalente, y estoy acá con Mariano.
¿Cómo andás, Mariano? Hola Paul, estoy increíblemente bien porque hoy día vamos a hablar sobre las maneras en las que la sagrada línea de tiempo es conservada. Le salía así súper Me autoritario. salió claro, es como justamente de eso vamos a hablar porque eh, Iniciando depuración de la línea temporal, eliminando ruidos molestos. bueno, esta cuestión de autoritarismo sobre una línea de tiempo tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que es instituciones y viajes en el tiempo. Porque resulta que si bien tenemos muchísimas ficciones de las que hemos hablado, en las que un individuo, digamos, el viaje en el tiempo arquetípico es el científico que hace la máquina del tiempo, e incluso muchas veces, como por ejemplo la máquina del tiempo de H.G. Wells, es como casi algo que se hace como tras bambalinas. Es como el científico de pronto consigue la máquina del tiempo y empieza a viajar por alguna cuestión más bien personal, incluso a veces no viaja él. Como hemos visto muchas veces, el viaje en el tiempo también se da de forma accidental, no siempre una máquina, pero bueno, volviendo al viaje arquetípico, es una persona que tiene una máquina del tiempo y viaja en el tiempo por X razón, generalmente personal, y le pasa todo lo que le va a tener que pasar. Tenemos otro tipo de viaje en el tiempo, que es cuando se institucionaliza. Digamos que este científico que hace una máquina del tiempo, en vez de viajar para, no sé, rescatar a su esposa que murió en el pasado, en vez de eso agarra y dice, che, voy a mostrar mi máquina del tiempo a la comunidad científica. Entonces presenta a la comunidad, presenta un paper, antes de hacer la máquina, hace la máquina, la presenta científicamente, le vende las patentes a Elon Musk y ahí de en adelante, bueno, ¿qué es lo que pasa con la máquina del tiempo? Le vende las patentes a Elon Musk o las confisca su gobierno, puede pasar cualquiera de las dos cosas, pero bueno, la cuestión es que la máquina del tiempo de pronto no es algo que tiene una sola persona en su poder, sino que lo tiene una institución en sí mismo. Y bueno, tenemos la ficción arquetípica de esto, en mi opinión, es El fin de la eternidad de Isaac Asimov, que se trata de que tenemos este organismo que es la eternidad, que funciona como con su propio tiempo. O sea, está el tiempo, el calendario, y tenemos el fisio-tiempo, que es el tiempo que transcurre dentro de este espacio que se llama la eternidad. Que digamos es como un tiempo fuera del tiempo donde se dedican a hacer viajes e ir cambiando cosas en la línea temporal, intentando que la humanidad esté lo mejor posible. Es una visión como bastante... Esto es interesante porque bueno, es Asimov también en este libro, es Asimov muchas veces criticándose a sí mismo, si bien no es exactamente de la obra más tardía de Asimov, porque Asimov está activo durante muchos años. Sí, es una obra que no es del principio de su carrera. Incluso vemos algunos momentos donde él se autoparodia, ¿no? Porque Asimov tiene estos momentos muy de la ciencia ficción de la época que agarra y dice, mira, sentate un cachito acá que yo te voy a explicar la teoría científica y en adelante, bueno, un par de párrafos que generalmente son maravillosos. Porque no por su prosa, aunque me han dicho que en inglés Asimov sí tiene una linda prosa, pero por lo menos las traducciones que nos llevan a nosotros como que, y cosas que hemos visto que por ejemplo le criticaba a Harlan Ellison o otros escritores de ciencia ficción, es que tiene una prosa simplona. Y bueno, eso también es algo muy subjetivo. Me han dicho que en inglés no es tan simplona, también hay que ver en qué época, porque probablemente como escribió tanto tiempo haya mejorado. O sea, Asimov escribió 400 libros, no puede ser que no haya mejorado en eso. Aumentando pertinencia temática, eliminando fuga arbórea o en términos mundanos, irse por las ramas. Lo sienta el científico, se pone a explicar y de pronto dice como, bueno, ¿qué hago explicándote esto? Si vos ya lo sabés. Y es como, bueno, eso, Asimov parodiándose un poco a sí mismo. Claro, es más consciente. Claro. Es más consciente ya de sus propios clichés. Pero fuera de eso, en esta novela tenemos esta cuestión del fisiotiempo, que es un tiempo fuera del tiempo. ¿A qué iba en realidad? Que Asimov viene mucho de las ciencias duras, entonces es gracioso cómo concibe de un modo utilitarista, digamos, empieza como a intentar
eliminando muletillas innecesarias. De un modo utilitarista, empieza como a intentar cuantificar qué tan bien está la humanidad a partir de los viajes en el tiempo. No sé si se entiende, es como hacer los viajes en el tiempo para que la humanidad esté cuantitativamente mejor. Claro. Entonces, Esta idea un poco que tenía y que aparece en otras de sus obras, esta cuestión de utilizar la rigurosidad de las ciencias duras para aspectos sociales. Y en este caso... claro, que eso lo vemos más que todo, principalmente en la obra Fundación, donde se inventa una ciencia que parte de la idea de que si bien los individuos tienen libre albedrío y es imposible pensar cómo se van a mover los individuos, es todo tan caótico que es similar a cómo se comportan los gases. Entonces, de la misma manera en la que hay formas de medir cómo se van a mover los gases, también se puede medir cómo se llama una sociedad de tan grande. Llega un momento de tan grande que se puede pensar cómo se va a mover de una manera cuantitativa, o sea, con cálculos matemáticos. Es una flayada y en esta novela se puede ver un poquito eso. Se puede ver un poquito eso, que al mismo tiempo también se lo critica. Por eso estaba hablando de que Asimov es consciente de sí mismo y también como que después más adelante la novela va a criticar esta visión. Lo que me parece importante acá es esto de utilizar la máquina del tiempo en función de la sociedad, ¿no? O ponerla a servicio de la sociedad y ver qué pasa con eso. Claro, incluso en la novela ya está planteado, es interesante porque por eso para mí es prototípicamente la novela que representa este tipo de historias. Probablemente hayan habido novelas anteriores, incluso que esta que han tratado lo mismo, pero el intelecto de Asimov suele ser tan metódico para analizarlo que es como que hace un relato prototípico. Porque ¿qué problema podemos tener? Obviamente vamos a tener a un individuo enfrentado a esta idea del bien común, de la utilización de la máquina del tiempo. Y ese va a ser el conflicto principal de la novela. El amor heterosexual. Como dicen, porque básicamente el loco se enamora y medio como que se empieza a pelear con la institución. Entonces, por eso es prototípicamente eso. También todo este tema del fisiotiempo ayuda mucho a pensar cómo podría funcionar esta sociedad que maneja la línea del tiempo. Porque pasa que vos después de leer esta novela, lees otras ficciones y vos decís como, bueno, la verdad es que lo pensó muy bien Asimov, porque si no estás fuera del tiempo, ¿cómo rayos haces para cambiar la línea temporal si te va a terminar afectando a vos mientras lo estás cambiando? Es como siempre hemos dicho, el problema del viaje en el tiempo es que cambias de lugar la causa y el efecto. Entonces pones el efecto antes que la causa. Nos salimos de esta relación de causa y efecto y empezamos a manipular la línea temporal desde afuera. Sí, que es curioso que es también el tipo de viajes en el tiempo que hablamos en el episodio cuando hablábamos de estos viajes en el tiempo lineales, en el cual vos vas, por ejemplo, un poco lo que pasa con Marty McFly, Volver al Futuro, la primera, es medio el tiempo, el viaje en el tiempo en función tuyo, en función de lo que te conviene a vos. Ese tipo de viaje en el tiempo en el cual pareciera que lo que vos haces no influye en nada. En ese episodio hablamos de que eran pocas, de que no había muchas así, que es lo que uno supone que el tiempo va a hacer, pero no, o sea, que uno supone que va a poder cambiar el tiempo así, pero después resulta que no, que hay un montón de líos. Pero ese tipo de viaje en el cual no hay paradoja, en el cual todo está a función de cambiar el tiempo a tu favor, es una versión, digamos, micro o individual de esta institucionalización del tiempo, de estas policías del tiempo que desde afuera van manejando y van controlando todo. Es medio la fantasía, o sea, la parte es como una extensión, una expansión de esa fantasía de tener un dominio sobre tu tiempo, pero a través de instituciones, a través de gente que se encarga. Entonces, la única forma en que eso pueda funcionar es que tus intervenciones no tengan no influyan en el tiempo. O si no, bueno, se van a generar
un montón de problemas y seguramente que hay historias en las cuales estas policías del tiempo generan inconvenientes, pero si no, lo que tienes que hacer es hacerlo desde afuera. Y por eso hay muchísimos casos de policías del tiempo así que actúan, porque es como si lo moldeas desde afuera, no podés intervenir. Claro, y es interesante porque no siempre toma la forma de policía, a veces toma la forma de cuestiones burocráticas como estatales, y es curioso y es un conflicto el tema de que sea estatal, porque el tiempo excede de alguna manera al Estado. Entonces, Claro. muchas veces, por ejemplo, no sé, se me ocurre la TVA de Loki, que tiene pinta de una... Es muy curioso el caso de Loki porque la TVA, que es este organismo que cuida la sagrada línea de tiempo, como le dicen ellos, parece una oficina burocrática puntualmente de la URSS. O sea, durante la Guerra Fría, parece una instalación de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y tiene toda esa estética inspirada en eso. Incluso me recuerda mucho, salió un juego que se llama Atomic Heart, que lo jugué un par, no me pareció la gran cosa, excepto por su estética, que es muy parecida a la de la TVA. Y entonces, bueno, esto tenemos como ciertos organismos, y es curioso porque, bueno, la TVA está afuera. Después tenemos otros casos como el Ministerio del Tiempo, que es curioso, que es un caso de una ficción española, ¿no es cierto? Una serie, que en ese caso lo gracioso es que sí está como debajo del Estado español, y bueno, y el Estado español no es como se suele mostrar, por lo menos el Estado norteamericano, que suele mostrarse muchas veces en las ficciones como que funciona de manera perfecta. Claro, tiene todas las cuestiones de la burocracia real y todas las falencias que eso implica. Claro, exactamente. Después tenemos casos también de iniciativas privadas. Las iniciativas privadas a mí me llaman puntualmente la atención porque son un poco esta idea, ¿no es cierto? Una fantasía que puede ser real o no, del multimillonario que usa su dinero con un fin... ay, se me ha perdido la palabra. Aumentando el repertorio léxico. Desinteresada, porque es como Batman. O sea, tipo, estoy podrido en guita, que voy a hacer con mi plata, voy a ponerme a mejorar la sociedad luchando contra el crimen. Entonces tenemos otras iniciativas, tenemos otras obras donde la iniciativa es privada y justamente se hace esto, como que se viaja al pasado para solucionar lo que sea, cual sea el conflicto, pero son iniciativas privadas. ¿Y qué ejemplos se te vienen a la cabeza de ese tipo? Estuve leyendo la historieta que me pasaste vos. Expediciones Samai. Claro, le mando un saludo grande a Franco Cabrera, que si nos está escuchando, que me prestó los cómics. Por lo que vi, tenía pocos, me pasó el primer número y lo que estuve viendo que es una iniciativa privada. Si no me equivoco, en Legends of Tomorrow no era también como un millonario el que llevaba a cabo las cosas, que hace poco que nos estuvieron hablando de esa serie. Creo que sí. Proveyendo evidencia sonora. Justamente el que los va coleccionando, el que los va reclutando, que en realidad los va coleccionando, es Rip Hunter. Y Rip Hunter tiene en cierta forma casi el papel de Doctor Who, casi el papel del Doctor. Aparece un chabón con un saco muy largo diciendo, vos me vas a acompañar al futuro o al pasado en mi nave que viaja en el tiempo. Entonces como que es un hombre blanco británico, porque de hecho es Rory en Doctor Who. Entonces como que también toma un poquito de eso, pero la realidad es que parte del hombre blanco británico que dice que va a viajar en el tiempo. Sí, en sí no es un millonario, es como un viajero en el tiempo, pero sí es como una sola persona que se dedica a hacer esto. Claro. Pero en general tienen más pinta de burocracia o suelen tener más, o suelen parecer más como esto, como una policía. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de El Escuadrón del Tiempo, una serie que veíamos de chicos, que todas parten un poco de esta idea también de que las cosas
como que digamos que como la línea de tiempo es el mejor de los presentes posibles Ujú. y lleva al mejor de los futuros posibles. En el Escuadrón del Tiempo era una serie para chicos que me parecía re interesante porque volvían en el tiempo, creo que no es una idea muy nueva. Tengo entendido que algo que ya se había hecho antes, volvían en el tiempo para ver figuras históricas Sí. como en cosas cambiadas, Sí. como contextos cambiados. Por ejemplo, me acuerdo que había uno donde creo que era Mozart, se hacía luchador de lucha libre. Ujú. Confucio, creo que era Confucio escribía obras largas. Sí, Entonces, bueno, y la idea partía de que ellos estaban en un año muy lejano en el futuro, y decían que, bueno, la Tierra era un lugar idílico, era una utopía absoluta, claro. y entonces ellos tenían que cuidar que todo se mantuviera así. Y si bien no en todas las ficciones se plantea esto, sí suele pasar que estas organizaciones buscan el status quo y buscan mantener la línea de tiempo tal cual está. Sí, creo que es esta extensión de ciertas ideas de ciertos grupos y también muchas veces de los gobiernos de cuidar el relato, ¿no? Cuidar el relato histórico, mantenerlo, tener una cierta como hasta manipulación de las cosas que sucedieron en función de nada, de lo mejor posible, de llegar a la excelencia o a una idea como utópica. Entonces, si vos pudieras, es como lo que hablábamos en el episodio de Argentina, como esta idea, bueno, puedes cambiar el pasado para poder llegar a la mejor versión posible de un gobierno o lo que sea. Esto es lo que termina pasando con esta institución, que al final en realidad muchas de estas historias te terminan demostrando que eso no se puede hacer y que el tiempo está por fuera. ¿Qué sería el extractivismo? Añadiendo contexto. De explotación de los recursos naturales, o sea, la explotación del mundo o para conseguir dinero o para un gobierno o lo que sea. Es un poco eso, es como, bueno, estás agarrando el tiempo y lo estás tratando de restringir, pero en realidad el tiempo no vas a poder. Es un poco lo que pasa en lo que pasa en Loki. Lo que pasa es que eso está de fondo y importan otras cosas, pero está como eso. El multiverso se va a seguir expandiendo, aunque vos lo quieras restringir. Sí, depende de la historia, pero sí suele pasar que, bueno, que el tiempo es como que un poco eso, excede las instituciones que intentan controlarlo. Eso puede pasar, depende cuál sea el mensaje, ¿no es cierto? Claro. También se me ocurre que siempre se quejan de que spoileamos el final de las cosas, pero bueno, nada, si estamos hablando de una novela vieja también, no sé, hablar de fin de la eternidad, porque... y es algo que nos pasa a los profes de letras, igual les aviso, que es algo que medio como que nos quitan el alma cuando vamos a la facultad, en la UNCUY, en la Facultad de Filosofía y Letras, te curtían. Me acuerdo que en el pre había una profesora muy malvada que agarraba, nos enganchaba a todos narrándonos, reviviendo una novela y nos contaba el final. Que me acuerdo puntualmente incluso porque me dolió, era El desierto de los tártaros. Y medio como que lo hacían a propósito, te curtían de que vas a saber el final, te van a contar el final de las novelas, no hay forma de analizar los libros sin contar el final. No, claro. Eh, Pero ahí hay maldad, ahí nosotros no tenemos no, esa no, maldad. lo No hacemos tenemos. sin querer. No. Lo hacemos sin querer. Eliminando digresiones. Anunciando spoilers. No, pues lo anunciamos de todas maneras, eso es algo que pasa mucho también en general en los podcasts sobre Sí, cultura pero pop. sin hacer Así que referencia... anunciemos que ahora vas a mencionar Bueno, el final. voy a anunciar parte del final que de todas maneras se debe venir, el fin de la eternidad. No voy a hablar del final en sí, sino que voy a comentar que, bueno, está esta idea de que finalmente no se puede medir cuál es el mejor de los futuros posibles, cuál es el mejor de los tiempos posibles, que no se sabe. Justamente ese es el problema y es algo que se pone en jaque muchas veces con este tipo de ficciones, que es que es poner en cuestionamiento el tema de que también está que se controle el relato, que se controle lo que
lo que conocemos como por historia. Muchas veces también puede haber otros casos donde haya conflicto con un individuo, pero básicamente eso suele ser. Y es bastante interesante porque se puede relacionar con muchas cosas desde el punto de vista historiográfico. Seguro que si algún experto en historia los podrá manejar mejor que yo, pero se sabe que la historia en sí mismo también es un relato y también tenés como diferentes enfoques de la historia. Entonces, por más que siempre pensamos de que el libro de historia nos va a dar el relato objetivo, se sabe a esta altura que no es imposible tener un relato objetivo sobre las cosas. Y justamente como que esto de cuidar cierto relato, cuidar cierta línea de tiempo, se relaciona como un poquito de eso, porque pensemos que las instituciones manejan lo que es la historia canon, que es algo que se ha discutido mucho acá en Argentina. La historia canon, digamos, el gobierno tiene un canon de historia que es el que, por ejemplo, suele priorizar en las enseñanzas secundarias. Entonces, acá ha pasado muchas veces que el relato histórico ha sido afín al peronismo. Esté o no de acuerdo con eso, es famoso que, bueno, en la época de Perón pasó mucho, pero, por ejemplo, no sé, le han criticado mucho a Zamba. Y algo que discutía con un amigo que decía, Zamba te baja línea. Y yo le decía, y no es que te baja línea, es que es imposible. O sea, sí te baja línea, pero es imposible que te den historia sin dar sin dar una visión determinada. Y obviamente esa visión determinada va a ser la que se maneja desde hace años en este país. Y bueno, y la verdad es que podés llegar a criticarla, pero no vas a poner a un niño que se cuestione cuál es la versión de la historia. No vas a mostrar un Rosas multifacético para que el niño de 8 años se quede mirando a la nada y reflexionando sobre los grises de la sociedad. No, bueno. Sí, incluso cuando vos ves una serie estadounidense, o bueno, sobre todo nos pasa más con las estadounidenses, que son las que más terminan llegando. El relato de la historia también está súper revisado y es obviamente que no te van a, no se está produciendo ese pensamiento crítico que tiene que suceder. Yo creo que a veces Samba se pasaba de bajada de línea, pero es obviamente en realidad lo que hay que hacer es una reflexión acerca en general del discurso histórico. Y estas historias de viaje del tiempo son justamente sobre eso muchas veces, sobre lo que se tiene que preservar es el discurso histórico que ya conocemos y que nos sirve. Y incluso me hace pensar en algo que no tiene nada de viaje en el tiempo, pero el episodio de Los Simpsons de Lisa, el de Jeremías Springfield, es como, bueno, saber la verdad para la gente acerca de Jeremías Springfield quizás no es tan positivo o sea, o termina, era mejor para ellos saber la mentira, medio que esa es la enseñanza un poco del episodio, o lo que pasa en realidad, no busco una enseñanza. Estas historias justamente van sobre eso, es como ¿con qué te querés quedar? ¿Con lo que vos creés que pasó? O lo que más te sirve que haya pasado. Entonces podés manipularlo, podés hacer lo que te sirva, que funcione. Y bueno, dependiendo del autor, a veces puede ser eso algo naturalizado, que a veces ni te lo cuestionás. Es como, bueno, esto, no sé, cambia un punto del pasado, bueno, hay que arreglarlo, pero bueno, ese punto realmente era así, estaba bien, o sea, si se cambia, ¿qué sería tan terrible? Como que surgen un montón de cosas relacionadas con eso. También a veces pasa esto como de, bueno, se va a destruir todo el universo, o si esto no pasa como tenía que pasar, como que se genera como una catástrofe. Tiene su correlato un poco con ciertas visiones políticas que tienen que ver con, bueno, esto, si el Estado no controla absolutamente todo, si no hay un control extremo del Estado, todo se va a caer, va a haber una explosión terrible.
Y es un poco una visión que se tiene hoy en día, puntualmente en Argentina, hay una tendencia a lo contrario en realidad, a ver al Estado como un villano, o por lo menos eso es lo que parecen demostrar las urnas, Claro. pero durante otras posturas como más controladoras, más autoritarias, tienen que ver con esto de, bueno, no sé, estoy pensando en lo poco que sé el fascismo o en Warhammer 40.000, que es esta cuestión de, bueno, el emperador manejando todo y que, bueno, está medio muerto el emperador, medio muerto es una buena manera de escribirlo, pero bueno, que tenemos el imperio de la humanidad que es súper controlador, súper burocratizado, y todo eso, porque si no hacen eso, se lo van a comer los senos de afuera, o sea, los senos son no extraterrestres. Ujú. Entonces, esta idea de, bueno, un super control para que las cosas funcionen bien. Sí, muchas de estas historias directamente es como, no solamente que hay que evitar que pase lo que vos no querés, sino que medio que va a destruirse todo. O sea, si no se respeta lo que pasó, se va a destruir todo. Una exageración así total. O aparecen monstruos, ¿viste? Como lo que pasa en Doctor Who. No siempre, no en todos los episodios, pero a veces sucede esta cuestión de lo que el tropo se llama cucarachas del tiempo, en la cual como que haces algún quilombo en el tiempo o algo así, aparecen bichos, que aparece mucho en Doctor Who, pero aparece también en otras cosas. Entonces, es como, bueno, mantener todo bien porque si no, van a invadir estos bichos, se va a ir todo al carajo o se va a destruir todo. Sintetizando y concluyendo. Bueno, entonces como para ir cerrando este episodio, creo que estas historias de instituciones que regulan el tiempo de diferentes maneras tienen que ver también con pensar el viaje en el tiempo como algo más realista, o sea, pensar qué podría haber pasado muchas veces, o sea, qué podría pasar si realmente pudiéramos viajar en el tiempo de verdad. Va a haber que regularlo, evidentemente, o de alguna manera va a haber que restringirlo. Y justamente las cosas que se pueden tocar y las que no, te representan la moralidad del viaje en el tiempo. Así que tenés que traducir sí o sí el viaje en el tiempo a una noción de moralidad, crear reglas que hay que respetar, o por lo menos restricciones, y en base a eso, bueno, funciona el tiempo, y te cuenta un montón de cosas de qué es lo que se puede tocar, qué es lo que no, y aunque las instituciones que aparezcan se presenten como neutrales, siempre va a ser parcial, siempre va a haber una agenda, siempre va a haber algunas intenciones que van a prevalecer sobre las otras. Para terminar, quería mencionar algunas ficciones. Ya hablamos de Loki, que es como un caso más claro, pero también mencionamos el cómic Expediciones Samai de Casper Uncal y Tomás Baliña, ¿sí? Que supongo que se puede llegar a conseguir por ahí, de manera editada de forma independiente. Y después, otras series que andan o ficciones que andan dando vueltas por ahí relacionadas con esta. Tenemos, es como algo que está tan, no sé, tan institucionalizado, siendo redundante, pero que ya es algo, un concepto bastante identificable. Entonces aparecen un montón de cosas que por ahí uno no ficha inmediatamente. Tenés Gravity Falls, por ejemplo, esta cuestión como de las policías del tiempo, y muchas veces es para evitar En Rick y Morty también creo que Ricky aparecían unos Morty. seres que viajan Sí, en el tiempo. sí, en Rick y Morty también están los Time Cops. Básicamente, muchas veces para evitar, para jugar con esto de las paradojas o para proteger ciertos discursos acerca del tiempo. Y bueno, probablemente si el tiempo, si en algún momento el viaje en el tiempo se descubre en la realidad y se puede viajar en la realidad, van a aparecer estas instituciones. O alguien va a querer sacarle plata al viaje en el tiempo o alguien va a querer regularlo para algún interés. Así que esa también la parte terrible
del viaje en el tiempo si pasara en la realidad. O sea, por ahí nos gusta imaginar eso, pero si se cumpliera ese sueño, bueno, seguramente alguien trataría de sacarle provecho a nivel institucional. Incorporando variante de entrevista con exponente de la más alta burocracia. Estamos acá con Ian Silverberg de Pizza Birra Marvel, también abogado penalista y en sus propias palabras, burócrata gris del Estado. Así que, ¿cómo andas, Ian? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, es una descripción poco pesimista. No, o sea, claramente me gusta lo que hago. Es mi segundo empleo del Estado. Igual es muy amplio decir del Estado, ¿no? Primero trabajé en el Ejecutivo y ahora trabajo en el Judicial. También tuve laburos en el sector privado, no se preocupen. No soy full casta, pero... Pero sí, 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 vivo del Estado, he vivido y vivo del Estado. Ahora actualmente en el Poder Judicial. Bien, bueno, por eso te hemos invitado. Necesitábamos un poco de burocracia real en vivo y en directo para este episodio. Y no solamente burocracia real, sino alguien que entendiera los entresijos de los laberínticos derroteros de la burocracia. Los famosos pasillos de tribunales, las Totalmente. ventanillas de AFIP, todas esas cosas que a la gente le encanta y que hoy está re de moda aparte, ¿no? Y son cosas que nunca pasan de moda igual. Son lugares bastante típicos de la vida de todo adulto, ¿no? Yo siempre digo que son las dungeons de la adultez, así como si fuera un RPG. Sí, Eh, sí, sí, la primera vez que tenés que afrontarte a hacer un trámite se siente muy como una misión muy complicada de un videojuego que recién agarraste, que no tenés ni el tutorial encima, que lo salteaste porque te daba paja, algo de eso, y de repente estás en una ventanilla de AFIP y Sí, te pasean, pero te dan 3 vueltas al mundo, te vas sí, con 4 formularios sin haber podido hacer nada y con una deuda multimillonaria de repente y no sabes qué pasó. sí, sí, sí. A mí me pasa al revés también, que me di cuenta de que muchas de las cosas con las que crecí eran burocracia y yo no me daba cuenta. Por ejemplo, veía las guerreras mágicas que tenían que hablar con los 3 genios de no sé qué, y era como, esto es burocracia en realidad, le están llevando a hacer trámites a las pibas, ¿viste? Pero uno lo vivía con toda una épica Para que... mí, no, habla bien, habla perdón, bien. la crítica para mí más fantástica en términos de lo buena que es hacia la burocracia, la mejor ficción anti-burocracia son las precuelas de Star Wars. Es básicamente, es la historia de todos los parlamentos del mundo, un grupo de tipos que está ahí, que medio que se cagan de risa en el Senado hasta que de repente se lo llevan puesto a todos porque se estaban rascando a 4 manos hace 20 años y de repente conflicto con la Federación de Comercio, esto, lo otro, y pa, chao, listo, genocidio. Y pasa así en todos lados, perdón, pero, o sea, acá en Argentina pasó algo más o menos parecido en los últimos años, no tan extremo, pero la ficción a veces, no importa de qué año sea, te da como un pantallazo muy real de lo que son estos conflictos, ¿no? Sí. En resumen, la burocracia es la última línea de defensa ante la muerte masiva de personas o ante los regímenes de corte de ultraderecha. Sí, ojo, porque también la ultraderecha se ha burocratizado y eso no salió para nada bien. Ahí es cuando se dieron cuenta que ellos también podían usar las herramientas burocráticas del Estado para eliminar gente sistemáticamente y ahí sale peor todavía. O sea, la burocracia puede jugar para un lado o para el otro, pero siempre que en un régimen democrático digamos, los parates se convierten en esa burocracia con fiaca, por así decirlo, ahí es cuando se viene la podrida. Ahí es cuando asciende Palpatine, podemos decir. Bien, pero vámonos un poco más al tema y no discutamos más de la burocracia, porque nada, estaba pensando también que la Unión Soviética también tuvo un mambo bravo con la burocracia, por lo que estuvo. Y es una inspiración estética también para muchas de estas instituciones de viajes en el tiempo burocratizados de los cuales vamos a hablar. Sí, es muy interesante en realidad eso, porque, bueno, primero estaría bueno que definamos, porque hemos estado hablando mucho de la burocracia y todo, pero creo que estaría bueno preguntarnos qué entendemos por burocracia Bien, primero. por lo menos desde el punto de vista, yo estudié ciencia política también un par de años, eso no lo dije, no lo pongo en mi currículum porque me parece un poco vendehumo, es cierto, los primeros 2 años de ciencia política. A veces tiro que soy alumno regular todavía, no les voy a mentir, pero
Si bien lo soy, hace mucho que no agarro un libro así de ciencia política duro. Pero la burocracia tiene mucho que ver con el aparato estatal en su término más como... Vieron que la célula es lo que conforma un ser vivo siempre. Bueno, yo creo que los pequeños agentes burocráticos o aparatos democráticos, si podemos verlo como una unidad muy pequeña, es lo que conforma, lo que hace funcionar al Estado. El problema es que el Estado es algo muy grande y la burocracia termina siendo un aparato monstruoso de trámites y trabajo que termina claramente como desvirtuando la propia función del Estado que se supone que tiene que hacer funcionar. Yo estaba viendo definiciones, la definición oficial, por ejemplo, de la RAE, es la organización regulada, la burocracia es la organización regulada por normas que establece un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Claro, sí, es una buena definición a nivel general eso, porque vos podés tener una burocracia, por ejemplo, en un club de fútbol también, ¿no? No es necesariamente propio del Estado. Cuando hablamos de burocracia estatal, es esto que hablábamos más, pero sí, existen burocracia en Claro, todo. son normas que tienen que ver con gestionar ciertos asuntos. Entonces, esto que nosotros estábamos hablando de, bueno, nada, tenés que ir a hablar con los genios, tenés que rellenar la fórmula 3 a 4, entregársela al genio rojo, la 5 amarilla se la entregás al azul y así, digamos. Son las normas que tenés que hacer para distribuir y gestionar algo y suelen estar muy relacionadas. Nosotros entendemos que el Estado es principalmente el que se regula por la mayor cantidad de normas, digamos, donde la burocracia es más visible, de todas formas. Es exactamente así. Es una organización que la definición está buena para decir también, para retrucarla un poquito y decir que es una organización por ahí sobrenormada, ¿no? Como que tiene demasiadas normas y a veces se tropieza con esas mismas normas que justamente tiende a reproducir. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta que no somos pro RAE, así que creo que incluso la definición de la RAE hay que tomarlas con pinzas, porque si no pasan cosas como buscar culón y te dice que tiene culo, y buscas culo y te dice lo que tiene el culón. Entonces, nada, es un diccionario que también tiene sus limitaciones. Está bien la definición de la RAE. Pasa que cuando hablas día a día de una burocracia, tal vez no descompones el término no descompones el término en esos factores, ¿no? De la sobrenormativización de las oficinas y las organizaciones y demás. Pero la idea la tenemos todos, ¿no? Que es, me parece, cuando recién mencionaban lo de la Unión Soviética, la estética, eso es clave cuando una persona piensa en burocracia, el imaginario colectivo va directamente hacia eso y está replasmado en, sobre todo, productos recientes que seguramente ahora tocaremos. Sí, totalmente. La idea más que todo del capítulo era hablar sobre las organizaciones que intentan regular el viaje en el tiempo. Hemos hablado de organizaciones para no restringirnos a únicamente cuando las maneja el Estado, aunque hemos estado viendo que son, en la mayoría de los casos, son organizaciones como de una estética o un modo de organizarse estatista. A ver, pensemos en, para mí que es una de las más representativas, que ya le he nombrado varias veces, El fin de la eternidad, Isaac Asimov, funciona como una universidad y bueno, las universidades suelen estar relacionadas de alguna manera con el Estado, aunque en Estados Unidos la mayoría de las universidades sean privadas. Sí, yo encuentro como por ahí un poco más adecuado, si quieren, por ahí podemos hablar de instituciones burocráticas, como en términos súper generales, porque es cierto que en muchas de las cuestiones que se conocen, como películas, libros, etcétera, no es siempre el Estado per se. Pero me parece interesante, igual que siempre se acerca. Es algo parecido al Estado, ¿no? Lo que controla el tiempo. A mí me parece que tiene que ver con que el tiempo es algo. El tiempo es algo muy democrático, ¿no? En algún sentido. Porque el tiempo es de todos y está en todo. Después, claramente, hay un montón de vericuetos que se puede tratar sobre teoría. O sea, Marx habla del tiempo y del tiempo de ocio y cómo el tiempo no es de uno y un montón de cuestiones así. Pero en términos generales, el tiempo está en todos lados, podemos Sí, se decir, y podría. el tiempo Sí. está disponible para todos de alguna manera. Entonces,
es solo esto, ¿no? Son instituciones que por lo general tienden a lo omnipresente, por lo menos a lo total, al control total. Sí, yo creo que lo que pasa también con el tiempo es que es un recurso, se puede considerar que es un recurso, hasta podrías decir hasta un recurso natural, o lo puedes entender de esa manera, aunque no lo es, pero interpretarlo de esa forma, bueno, está en la naturaleza, no necesitamos, es escaso de cierta forma, o sea, es escaso, ciertos puntos de vista, y obviamente creo que eso va a derivar en una necesidad de administrarlo y controlarlo y obviamente nos atraviesa a todos. Entonces, tiene sentido en el momento en el que le pones un poquito de realismo a una historia de viajes en el tiempo, te tiene que aparecer alguna institución o alguna empresa o algo que va a estar interesado en regularlo, porque es lo que le da ese realismo, creo también. Y a mí me parece que está bien lo que vos decís y es algo que habíamos hablado también en otros segmentos que tiene que ver justamente con esto de decir, le metemos un poquito de realismo y ya ahí nomás tiene que saltar una institución, porque bueno, hay que regularlo, pero a mí me parece que tiene que ver con el poder, porque viajar en el tiempo es es un poder muy grande, digámoslo. Suena como chabacano, como decir, sí, volar también es un poder muy grande, pero es un poder bastante absoluto. Es el poder controlar la historia, el poder controlar la narrativa. Entonces es un poder muy innegable. Y por más de que sea difícil a veces dimensionarlo, se sabe que en nuestra realidad diaria, sin máquinas del tiempo, sin gente que pueda volar o levantar autos por encima de su cabeza, también existe el poder. Y sabemos que el poder suele estar regulado por muchas veces el Estado, por ejemplo. Y me gustaría llevar la pregunta un poco a ese lado. Estas instituciones burocráticas, ¿no es cierto? ¿Se podría decir entonces que tiene algún manejo con el poder? Sí, sí, definitivamente. O sea, el Estado, a ver, como les decía, teoría de ciencia política, no quiero ser autorreferencial, pero me pasé a estudiar derecho por dos cuestiones muy simples. La primera, la salida laboral, esa es una muy importante, comer es importante. Y la otra es que el derecho y las normas son el idioma del poder, es el idioma a través del cual el poder se manifiesta. Ninguna norma está exenta de reflejar una relación de poder. ¿Sí? Las relaciones de poder están en absolutamente todos los digamos, sectores, estratos y aspectos de las relaciones humanas, y el Estado me parece que lo que trata de hacer, o por lo menos adscribo más a los autores que tienden a pensar que el Estado es un regulador y un ordenador de esas relaciones de poder. Entonces, claramente, esa oficina burocrática gris a donde uno va a llenar un formulario para ver tal vez a qué era del desarrollo de la humanidad se está transportando para cumplir qué tarea y qué productos se está llevando, y si esos productos pueden dañar la flora o fauna de ese momento histórico, y si va o no va a interactuar con otros humanos, y con qué humanos va, o sea, todo eso es claramente un mecanismo de control que regula una relación de poder. O sea, el ejemplo más claro que tenemos parecido a esto es cuando salís y entras del país. Nunca nadie se siente tan controlado como cuando sale o entra de un país, más después del 2001. Los aeropuertos son un centro de control enorme, enorme. ¿Cuántas personas se han capturado por medio de las bases de datos de Interpol y demás, que está cruzado con todos los sistemas de migraciones a nivel mundial? Entonces, sí, esa oficina gris y aburrida, siempre por un motivo u otro, no importa qué tan boludo sea el formulario, está reproduciendo una relación de poder. Claro. Digamos, el poder está bueno y lo voy a repetir porque me pareció muy copado que el poder está en todos los niveles, pero lo que pasa es que el gobierno o el Estado es el que lo regula. Es como que la burocracia es una herramienta para regularlo. Está muy buena la idea. Y por eso capaz que nos surge la idea de, bueno, nada, un organismo que regule los viajes en el tiempo. Que de por sí ya montones de historias tenemos sobre que el viaje en el tiempo es peligroso porque las cosas que son imposibles para los seres humanos muchas veces son abordadas en la Claro, historia como tabú. sí, Entonces, como pasás eso, pasás el tabú y pasan cosas sí, malas. y esta es una manera también creo de abordar el tabú de otra forma, porque en otras historias es que, bueno, no viajes al pasado porque podés arruinarlo todo, no te metas con el tiempo como debería ser.
Y acá creo que lo que te permite es también eso, porque tenés como, bueno, estas reglas del tiempo, pero ya más, no son solamente ficcionales, sino que están administradas a través de una institución. Pero al mismo tiempo creo que lo que permite este tipo de ficciones, que no pasa con otras, es que podés también hacer un poco una metarreflexión sobre eso, sobre las reglas y sobre lo que significa controlar el tiempo o regularlo. No sé si te vienen a la cabeza algunas historias donde pasen estas cosas o que tengan que ver con el tiempo, con regular el tiempo a través de las instituciones. La más fresca que tenemos, o por lo menos que tengo yo, es Loki, Totalmente. que es, aparte, va muy a eso, ¿no? Loki trata mucho sobre la burocracia y de hecho el personaje de Mobius es la caracterización clara de un empleado estatal que el tipo va, cumple con su trabajo, cree en su patria él, que su patria es de alguna manera la TVA, y sirve de alguna manera a su patria, pero desde un laburo de oficina. Para él es ir a trabajar digamos, como dicen los yankees, 9 to 5, tiene un laburo normal, con una vida normal, tipo va con el bigote y regula algo tan poderoso como el tiempo, y yo les aseguro que eso pasa mucho, ¿no? Que lo que se está regulando es algo zarpadísimo, y la persona que está ahí sentada está yendo, o sea, es una persona que va a trabajar y que se toma un mate en la oficina, ¿entendés? Y a veces me pasa a mí también, yo trabajo en un juzgado de ejecución penal, ¿no? Yo llevo en este momento causas de detenidos. O sea, entre otras cosas, la función del juzgado de ejecución penal es velar por los derechos humanos de la persona que está en una situación de encierro por parte del Estado por haber cometido un delito, todo lo que ya sabemos. Es como muy, o sea, cuando te lo pones a pensar es un flash. O sea, que uno como empleado a veces sea ese límite que se le pone al Estado o a alguna parte del Estado para que no se cometan abusos sobre los derechos humanos de una persona es una locura, así como Mobius está ahí sentado. Entonces, ojo con el burócrata, que si bien muchas veces es la señora que te atiende en AFIP y que no te quiere atender y que te tira el formulario por la cabeza y te dice que te retires, por favor, también digo, hay una función, por lo general, esa regulación de poder es muy zarpada a veces. Y bueno, con Loki y Mobius se ve eso, ¿no? La historia de un empleado estatal que trabaja en una organización, que van todo de traje, que hay policías, que no sé qué, y que un día de repente se encuentran con una variante que les descuajeringa todo, por así decirlo. Les rompe con todos los esquemas. Y lo que se plantea en Loki también es muy interesante desde el lado de la postura de la desaparición, de qué pasa si hacemos desaparecer todo esto, que es la postura de Sylvie, ¿no? De la variante femenina de Loki, que dice, bueno, Sí, una que es un planteo más bien, podríamos considerarlo un planteo anarquista, como bueno, sí, ¿qué pasa si disolvemos todo esto y es caos absoluto y todo, y se autorregula el cotarro? totalmente. Y es súper interesante porque yo lo discuto con mucha gente y a ustedes también les pasó y quiero que me cuenten ahora qué les pasó con ese personaje, pero yo estaba completamente en contra de todo lo que decía. O sea, yo no soy anarquista y todo lo que decía ella me pareció una locura, porque algo tan poderoso como el tiempo y el acceso al tiempo me parece que jamás puede quedar desregulado. Sí, estoy totalmente de acuerdo y a mí me pasa mucho en general con este tipo de historias de ciencia ficción que tenés como esa paradoja de el control. Es lo que pasa, por ejemplo, con las utopías. Son todas turbias las utopías porque para que no sean turbias, en realidad solamente tenés que no prestar atención al sistema de control súper estricto que tiene que haber para que todo se mantenga así, para que todo se mantenga perfecto. Entonces es un poco esto también, es decir, bueno, mantener el tiempo totalmente desregulado no es algo que, o sea, no parece que fuera a funcionar muy bien, pero al mismo tiempo, bueno, sabemos lo que pasa cuando querés institucionalizar de esa manera y burocratizarlo todo. Entonces es como ese equilibrio y ese debate A mí que me, siempre está. a mí me parece que el personaje de Sylvie me pareció que tenía como, para mí la serie tenía algunos huecos argumentales, igual me encantó. Y nada, son huecos argumentales que suele pasar que por ahí está tan bueno lo que estás viendo que decís, bueno, nada, o sea, no por tener huecos argumentales te va a parecer que la serie es mala. Pero me parecía que Sylvie justamente, y no me había dado cuenta que el planteo que hacía era anarquista,
pero me parecía que la motivación era muy, digamos, no era una motivación, no es que era una motivación estúpida, era como, flaca, ¿cómo no te das cuenta? O sea, se va a destruir todo si destruís la TVA. Y si lo vemos como un planteo anarquista, a mí me parece que, si bien es un planteo anarquista, me parece que dejaría muy mal parado el anarquismo en general, porque está mucho esta visión en especial en Hollywood, en los videojuegos, de el anarquista incendiario, ¿no? Que va por ahí con una cresta verde, prendiendo fuego todo, y es como, bueno, no todos los anarquistas son así, no todas las posturas del anarquismo son así, incluso esta era medio tonto porque era eso, como, bueno, todo bien con que quieras que el caos siga el curso y exista la libertad absoluta del tiempo, pero nada, se va a romper. O sea, no vas a salvar a nadie, no vas a hacer nada porque no va a quedar nada. Es como el típico villano estereotípico que quiere destruir el mundo y vive en él, no sé. Pero sí pasaba eso y es interesante porque también creo que hay un planteo muy grande en Loki sobre el tema de el poder y la responsabilidad. Yo lo noté mucho, lo noté como mucho este tópico que también aparece que siempre lo asociamos con Spider-Man, pero está el tema de el poder y la responsabilidad que conlleva el poder, porque nada, la TVA, como la regulaba, tenía un poder sobre absolutamente todo lo que pasaba en la línea de tiempo, y era como, bueno, y está este planteo de hasta qué punto está bueno que se ejerza poder, como decía Paul, para que todo esté prolijo. Había como una postura de poder, digamos, desde ese punto de vista, y también con respecto a, bueno, nada, mientras más poder tenés, más responsabilidad también. Bueno, yo creo que el buen empleado está. Yo, perdón, por si no se nota, confío y creo en que existen los buenos empleados estatales. Yo creo que el Estado tiene gente muy valiosa haciéndolo funcionar en todos los sectores. También hay gente que no labura, eso está claro, lo sabemos todos, pero hay mucha gente muy valiosa dentro del Estado. Y yo creo que esa gente valiosa lo que tiene es algo que es responsabilidad civil, porque uno tiene una responsabilidad civil, uno ejerce una responsabilidad civil para mí cuando asume un trabajo estatal, no importa cuál sea. Me parece que estar dentro de ese aparato leviatánico de ordenamiento del poder y cumplir una función ahí adentro conlleva una responsabilidad social o una creencia de responsabilidad social para con lo que estás haciendo. Y Totalmente. con el tiempo, cómo no va a haber eso con el tiempo, ¿no? Claro, y totalmente, porque vos estabas hablando más temprano de la señora que te la encontrás tomando mate y le tenés que entregar el formulario y te lo tira por la cabeza. Ahí también se está ejerciendo poder, y hay gente que en su eh, banquito dentro del aparato burocrático se engolosina con la porción del poder que le fue delegada, y eso se ve a veces. Rabona en Loki es eso, es una jueza que se piensa que su cargo es infinito y que no se va a jubilar nunca, y que no se va a ver nunca, y la terminan jubilando más o Me menos. encantó la referencia, o sea, la analogía. Está clarísimo. Bien, que- creo que hay mucho para decir, pero nada, se nos acaba el tiempo, se ha estirado un montón. Te lo agradecemos un montón, Ian, por tu participación y tu onda. No, olvídense, para cuando quieran, ¿eh? Posta, a mí estos temas me fascinan. Dale, te agradecemos muchísimo y seguramente te vamos a llamar de vuelta en algún momento que necesitemos salir de algún enredo penal o espacio temporal Dale. y penal al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la invitación, en serio. La pasé muy bien. Añadiendo variante de entrevista con invitado internacional. Estamos acá con Rodrigo Bastidas Pérez, editor, divulgador de ciencia ficción en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar acá. No, Bienvenido. muchísimas gracias por la charla, por el tema, por absolutamente todo. Estoy emocionado por poder hablar de estos burocráticos tiempos con ustedes. Rodrigo, tengo que decirte que, bueno, soy un gran fan, he seguido Estereoscopio y la verdad es que me encanta el material que ustedes tienen. Nosotros lo hemos recomendado varias veces ya. Reemplazando variante de Mariano Robot por variante Mariano Humano. Rodrigo, tengo que admitir que soy un gran fan, yo sigo Estereoscopio y me encanta el material que ustedes producen. Nosotros lo hemos recomendado varias veces a esta altura.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, ahí vamos trabajando de a poquitos, cada vez somos más personas porque la idea también es que haya como una especie de diversidad de voces, de posibilidades, porque a veces uno tiene como una especie de cúmulo de lecturas y de conocimientos, y mientras más personas se vayan sumando, también eso aumenta la perspectiva tanto de libros, películas, series, de absolutamente todo, y podemos explorarlas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Fue particular que al principio Estereoscopio estaba pensando el estéreo como que éramos dos personas, cada uno con un punto de vista distinto, pero ahora ya no es estéreo, sino que es de múltiples canales, ¿no? Genial, genial. Rodrigo, te quería hacer una pregunta. Usted tiene un video muy bueno sobre burocracias e instituciones relacionadas con el viaje en el tiempo. Nosotros, a partir de lo que hemos ido estudiando y lo que hemos ido viendo, hemos llegado a la conclusión de que, o consideramos que las ficciones sobre viaje en el tiempo sirven para que el ser humano lidie con el paso del tiempo. Por ejemplo, lo irremediable del pasado o lo aterrador del futuro. Entonces, ¿por qué crees que tenemos la necesidad de crear historias que tratan sobre instituciones que viajan en el tiempo? Que hay una cosa bien particular que sucede con el tiempo, y es que el tiempo tiene una especie de ley absoluta, y esta ley de especie absoluta lo que hace es que es imposible moverse, como estamos en un pasado, estamos en un presente, y este presente apunta hacia el futuro. Entonces, como en esta linealidad, romper esa línea temporal es un poco romper ciertas formas de la ley, ¿no? Es decir, la ley del tiempo es una de las leyes más importantes, y es que nosotros no podemos de ninguna forma como cambiar esa ley fácilmente. Entonces, acostumbrados a cierto tipo, podríamos llamarlo así, de gobiernos, de estados, de formas de lo legislativo, entonces, casi siempre cuando nosotros estamos hablando de romper el tiempo, que es esa gran ley inmutable, tiene que haber una especie de normativización que permita romper esa ley del tiempo de manera, entre comillas, ordenada. Entonces, yo creo que la necesidad de las instituciones de los viajes en el tiempo tiene que ver como con esa especie de capas que se producen del cómo romper la ley de manera ordenada, y cómo, de cierta manera, también los viajes en el tiempo que se hacen de manera casi que abierta, o que se hacen de manera aleatoria, siempre tienen el gran problema de, bueno, pero si viajas en el tiempo de manera aleatoria y mueves algo en el pasado, el futuro va a cambiar, y se crean todo este montón de dimensiones paralelas. Entonces, crear una especie de institución temporal te permite acotar de alguna forma que esos viajes en el tiempo no sean tan desordenados y que remitan a estas otras leyes, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante, y por eso siempre hay instituciones de viaje en el tiempo que aparecen en estos libros, porque hay una especie de ordenamiento temporal necesario que reemplaza al ordenamiento clásico del tiempo, que es ese ordenamiento implacable del pasado, del presente y del futuro. Bien, perfecto. Me hace acordar un video que circulaba por allá en los 2000, en el que aparecía un muñequito rebelde que decía "Fuck Gravity" y se iba volando. Sí. Es interesante la idea de equiparar las leyes naturales con las humanas. Por eso está bueno lo que decís vos sobre la ruptura de las leyes. Sí, sí, no, y además que tiene que ver, lo que vos dices es cierto, es como, yo no puedo romper, por ejemplo, el muñequito que dice "Fuck Gravity" y se va volando, es un muñequito que rompe la ley de la gravedad, pero seguramente si quieres hacer una historia sobre él, ese "Fuck Gravity" no se queda simplemente en el hecho, sino que conlleva la superposición de una ley humana a Claro. una ley natural, pero las dos son leyes, digámoslo así. Me imagino. Si quisiéramos plantear, por ejemplo, la idea de un ser que rompiera con las leyes de la gravedad, me imagino a los gobiernos intentando ver cómo hacen leyes sobre el manejo del espacio aéreo y otro tipo de problemas involucrados, Claro. ¿no? Para poner un ejemplo. También me gustaría hablar sobre las instituciones. Vos en tu video hablabas sobre cómo la eternidad, en el fin de la eternidad de Asimov, se parece a una universidad, que es lo que Asimov conocía. ¿Y cómo suelen funcionar estas instituciones que regulan el viaje en el tiempo, que viajan en el tiempo? Mira, lo que pasa es que si tú lo piensas, o sea, hay un tema de la burocracia en la ciencia ficción. Es decir, justamente el día de ayer estaba hablando con alguien sobre esta
hermosa película de Terry Gilliam que se llama Brasil, y como que es la película de ciencia ficción sobre la burocracia, ¿no? Entonces es muy extraño porque cuando uno escucha ciencia ficción, lo que menos se le ocurre es que lo que va a leer de ciencia ficción conlleva burocracias y conlleva papeleos y conlleva, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que obviamente las burocracias y los papeleos y las instituciones y los estados que crean los escritores y que crean en las series y que se crean en las películas, obviamente tienen que tener una especie de lugar en el cual se están basando. Y obviamente las burocracias tienen su reflejo en las burocracias que conocemos en nuestros países, en las formas institucionales que conocemos en nuestros países y en las formas de jerárquicas, por ejemplo, en donde están ordenados nuestros países. Para mí el ejemplo, el epítome, digamos, de eso es justamente la idea del Ministerio del Tiempo, que es esta famosísima serie española que si no la han visto, recomiendo un montón porque tiene un montón tiene, no sé, como 4 o 5 temporadas y ya tiene sus añitos la serie, ya ha pasado, pero ha sido muy buena porque justamente lo que proponen es un ministerio que controla los viajes en el tiempo, pero obviamente el ministerio está respondiendo a las jerarquías de cualquier ministerio. Entonces, los problemas de la serie son justamente que no hay dinero, que mandaron a alguien del Estado que reemplazara a otro, que no hay suficiente personal, que hay un problema con los papeles, o sea, no sé, etcétera, etcétera. Es decir, como que hay un montón de problemas del ministerio, que puede ser de cualquier ministerio de salud o el ministerio, no sé, de desarrollo urbano, y que son los mismos problemas que tendría un ministerio del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con si yo voy a echar mano de las burocracias temporales para presentar una ley humana que reemplaza la ley natural, bueno, esa ley humana responderá a las burocracias, a los papeleos y a las instituciones justamente de esas leyes humanas que conocemos, no sé, cotidianamente. Sí, totalmente. Y yo te quería preguntar si pensás que esta manera en la cual a veces las instituciones manipulan el tiempo y y muchas veces tienen que ver con instituciones gubernamentales o ciertos, no sé, gobiernos, hasta partidos políticos que aparecen en algunas historias, ¿no crees que tiene algo que ver con la manera en la que también se construye ciertos relatos de tiempo o relatos históricos en diferentes naciones y gobiernos? Sí, 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 claro, por supuesto. Hay un texto que ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama, así que les pido disculpas, les quedo debiendo el título, después lo busco, pero que hablaba cómo hacía un análisis de la producción justamente de novelas en Argentina en la década de los 80 y en la década de los 90 y en la década de los 80 y los 90, sí, y el autor, que es un crítico teórico argentino, decía que le parecía sorprendente cómo en los 80 la mayor cantidad de novelas que se habían publicado eran novelas de corte histórico, mientras que en los años 90 había y sobre todo en los 90 tardíos, había una especie de crecimiento acelerado de las novelas de tipo especulativo, ¿no? Como si hubiera habido una especie de peso y contrapeso entre las novelas históricas y las especulativas. La razón que daba este teórico, con la cual estoy totalmente de acuerdo, es que al parecer hay ciertos momentos históricos en donde nosotros como ciudadanos, como personas que viven dentro de un país, como lectores, etcétera, estamos buscando nuestra identidad en un pasado. Y al buscarla en el pasado, obviamente, los productos culturales que se van a crear son novelas históricas. Pero que hay otros momentos, teniendo en cuenta el contexto político, etcétera, etcétera, en donde nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tenemos esperanza o tenemos fe o podemos tener ansiedad o podemos tener temor del futuro? Y se va a producir mucho más, ya no una búsqueda de la identidad hacia atrás, sino una búsqueda de el deseo de saber qué es lo que va a pasar más adelante. Y eso hace que surjan, por ejemplo, más novelas especulativas que se dirigen hacia el futuro. Es muy particular, y lo voy a poner en el caso colombiano en particular, que es donde yo vivo, que la palabra futuro se convirtió en un momento en un eslogan político presidenciable. Entonces, como que siempre que alguien, durante algunos años, siempre los candidatos que se lanzaban a la presidencia, uno al menos, todos los que se presentaban, en el eslogan ponía la palabra futuro. Y era como, y era como los candidatos
prometiéndote o mostrándote o buscando que tú votaras por ellos porque te ofrecían una especie de futuro. Entonces, obviamente, esa idea del futuro, del tiempo, de la construcción de la nación, tiene que ver justamente con espacios estatales, gobiernos, ideologías, espacios políticos que se construyen justamente a partir, que son los que finalmente dan la base para construir los objetos, como que los objetos literarios. Otra cosa, y ya, a mí me pueden hablar de esto y hablo como media 80 horas, así que es que me ocurren ideas. Y es No, no está como, bien. en Colombia en particular, no se han escrito muchas ucronías. Y yo creería que en América Latina, en general, no se han escrito tantas ucronías como se han escrito en Estados Unidos o en Europa. Y siempre yo tenía la pregunta del por qué hay tan pocas ucronías. Es decir, ucronías que tienen que ver con esto de que qué hubiera pasado si el pasado hubiera sido diferente y este evento que cambió en el pasado propusiera un presente, digamos, paralelo, ¿no? Ujú. Hay muy pocas en América Latina. En Colombia casi no hay ninguna. O si hay dos, pues serán muchas en la historia de la Sí, literatura colombiana. nosotros justamente hicimos un episodio hace poquito de Ucronías y un episodio hace poquito sobre viajes en el tiempo argentino. Y particularmente en Argentina sí hay bastantes, quizás no son tan conocidas, pero hay como una idea de la Ucronía, así que es interesante también lo que planteas como, bueno, otra manera también de construir Bueno, pero nuestra historia y cómo nos Claro. pensamos también. Sí, 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 total. pero me encantaría saber cuál es tu teoría sobre por qué en América Latina no hay Ah, tantas ucronías. bueno. Mi teoría es que estamos como con una especie de presente casi que, bueno, y en Colombia sobre todo, como una especie de inevitabilidad del presente que nos cuesta mucho imaginar que la historia fuera diferente. Es decir, en Colombia es como, somos un país que tuvimos, no sé, 60 años en guerra, estuvimos como con el narcotráfico, estuvimos como que ocurrieron un montón de cosas y hay una especie de desesperanza aprendida dentro de los colombianos, que es como las cosas son así, nada va a mejorar, todo va a estar así, terrible. Entonces, eso lo que hace es apartarte, de cierta manera, una posibilidad de imaginar que tu país o que tu espacio pueda llegar a ser diferente. Y yo creo que los viajes en el tiempo ocurren o funcionan de una manera similar. Y los viajes en el tiempo te permiten pensar qué hubiera pasado si la historia, por ejemplo, si estoy viajando al pasado, hubiera podido verla, hubiera podido cambiarla, hubiera podido transformarla y eso produjera otro tipo de presentes o no. Entonces yo creo que la visión, al menos en América Latina, sobre los viajes, los textos, las historias con viajes en el tiempo, también sería pensar un poco cómo nosotros nos estamos viendo, cómo es nosotros estamos viendo nuestra propia historia como pueblo. Es decir, Claro. cómo estamos concibiendo la historia, si de manera esperanzada, si de manera desesperanzada, si de manera posible o, no sé, ocurre muchísimo en Colombia que la gente dice como, es imposible cambiarlo, o sea, si no hubiera ocurrido de esa manera, hubiera ocurrido otra cosa que hubiera hecho que termináramos en lo mismo, ¿no? Como una especie de inevitabilidad del Claro. presente. Y yo creo que es este tipo de narraciones, ¿no? Se preguntan por eso, por nuestra historia, por lo inevitable, por el pasado, por este tipo de cosas bien interesantes. Bien, Bien, me genial. pareció genial todo lo que compartiste, Rodrigo, pero creo que la pregunta de Paul iba más por la relación que tienen las instituciones con el discurso historiográfico. Porque, por ejemplo, acá en Argentina tenés mucha gente que dice, vamos a hacer que Argentina sea como a principios del siglo XX. Es otra actitud quizás que tenemos como decir, bueno, un poquito de esperanza de decir, bueno, esto capaz que puede cambiar y al final igual termina pasando que no cambia, ¿no? Pero es como decir, bueno, estamos desesperados con que este presente no sea el sí. eterno presente. Quizás es como un esto. Yo siempre he sentido que acá se parece más a la ciudad de Chinameville. Tenemos dos discursos sobre el pasado de la Argentina totalmente diferentes. Tenemos una lucha para configurar el pasado del país. Si Perón fue bueno, si Perón fue malo, es muy Sí, interesante. Claro,
Claro, y estaba pensando en otra cosa y es, bueno, que produce o que permite esta idea de la burocracia del viaje en el tiempo, de cierta manera, que me parece interesante, y es quién tiene el control de la narrativa del pasado también. Es decir, cuando uno va a ver los viajes en el tiempo, y por ejemplo, pasa en el Ministerio del Tiempo, pero pasa, por ejemplo, en las Crónicas del Gran Tiempo de Fritz Leiber también, como que hay algunas cosas que suceden dentro de esa narración, que para mí es una de las grandes novelas y libros de cuentos. El Gran Tiempo y las Crónicas del Gran Tiempo de Fritz Leiber son dos de los grandes libros de viajes en el tiempo. O, por ejemplo, pensemos en la serie de Oxford también, ¿no? Que son la serie de los viajes en el tiempo de Oxford. Estas series tienen una pregunta en el fondo que tiene que ver con cómo se construye, que también tiene que ver con cómo se construye la historia. Entonces, la forma de construir la historia tiene que ver con que las narrativas de los viajes en el tiempo, la institucionalización de ese tipo de viajes, tiene que ver, creo, también con la idea de que hay instituciones que te permiten o no ver el pasado de manera de primera mano, digámoslo así, o no. Y eso es modificar o no la historia que te han contado y sobre los que se ha construido la idea de nación que tenemos. Es un poco lo que Mariano decía, ¿no? Es decir, una cosa es que leamos sobre si Perón fue bueno o si Perón fue malo, y otra cosa es si podemos viajar en el tiempo, encontrarnos con Perón y decirle, hola Perón, ¿cómo estás? ¿Sí? O sea, como es totalmente diferente porque al decirle, hola Perón, ¿cómo estás?, le estás quitando a un partido político, al otro, a la historia, a un montón de cosas, la narrativa sobre el pasado y la construcción de nación, y la estás viendo de primera mano. Y ahí los viajes en el tiempo funcionan también institucionalmente. Y es que muchas veces las instituciones se crean dentro de estas narrativas para poder también controlar la narrativa sobre el pasado, ¿no? Controlar la narrativa de cómo se ha construido el pasado, las historias, nuestra vida, nuestras narraciones y finalmente nosotros. Es una forma especulativa de hacer una novela histórica, digámoslo así suene contrapuesto. Bien, creo que ya hemos terminado. Te lo agradecemos un montón, Rodrigo. Muchísimas gracias, No. Rodrigo, por participar, No. la verdad que los dos somos muy fanáticos de todo lo que haces en Muchas general. gracias. Y bueno, es un honor tenerte acá. No. Y bueno, Muchísimas de nuevo, gracias. Mariano, Paul, muchas gracias. Si necesitan cualquier otra cosa, estoy muy pendiente. Aquí estoy también, estaré pendiente del programa y bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Les mando un Muchas fuerte gracias. abrazo. Un abrazo. Incorporando variante con mayor capacidad de locución. Así que bueno, eso ha sido todo. Con esto podemos cerrar. Nos vemos mañana, ayer o a la hora que corresponde a su línea temporal, siempre y cuando esté depurada por la Federación Anacrónica por una línea de tiempo organizada y perdurable. Y recuerden estar al día con sus cronotrámites. Muchas gracias. La guía falopa del espacio-tiempo. Actualizando los créditos finales. La guía falopa del espacio-tiempo es una producción de Nerds.rad. La conducción, la producción y los guiones están a cargo de Polo Derol y Mariano Rosal. La locución principal es de Angie Jiménez y las voces secundarias están a cargo de María Guillamón y Santi Pereira. La música original es de Polo Derol y los jingles de María Guillamón. La edición de todo lo que escuchás está a cargo de Santi Pereira. El arte, el logo y la foto de portada fueron diseñadas por Paula Manegro. Las gráficas son de Andy Jiménez. El trabajo de redes sociales es de Meila Agustino. Si te gusta lo que escuchaste, hacelo saber. Ponenos like, 5 estrellas y búscanos en Instagram como @la guía falopa del espacio-tiempo todo junto y en Twitter como @la guía falopa. Depuración de la línea temporal finalizada.